Y cuando hablamos de estos temas tan interesantes es que nos llama a tener invitados de lujo, invitados especiales. Es por eso que hemos convocado a nuestra estación central. Le vamos a poner un nombre al final de esta entrevista, nuestra subestación. ¿Qué se va a llamar? Tal vez bioeconomía, claro, porque podemos hablar de ello, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de vivir bien, vamos a hablar de energía y cómo va ligada esta a todo lo que es material. Le doy la bienvenida al doctor. Él es economista, pero les voy a decir enseguida partecita de su currículum. Jorge Quiroga Canavir está con nosotros. Jorge, qué gusto de verdad que puedas compartir estos conocimientos con toda la población. Bienvenido a Estación Central. Muy agradecido, Ivonne, y sorprendido porque quiero en primer lugar expresarte mucha admiración. Yo creo que ustedes, los comunicadores sociales, son personas que van encontrando algunas vetas, como los investigadores, para tratar de comunicarlas a nuestro pueblo. Yo creo que la gente es quien tiene que beneficiarse de este trabajo y obviamente a tus órdenes y un cordial saludo para todos los televidentes. He leído un poquito y quiero compartir con la población, si me permites, Jorge. Jorge es economista, él es experto internacional en políticas públicas agropecuarias, especialista en bioeconomía, es experto en planificación estratégica, proyectos y gestión de recursos económicos, tiene maestrías, tiene doctorados. Si yo les decía hace algunos instantes, tendría que leer todo el currículum, la trayectoria de Jorge, pues no terminaríamos en un programa. Así que le doy la más cordial bienvenida nuevamente y me ha llamado la atención convocar a Jorge porque he leído un término que de repente lo hemos escuchado mucho, pero no debemos saber ni siquiera de qué se trata, y es la bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía, Jorge? Bien, para hacerlo muy sencillo, la bioeconomía viene a ser una fusión de dos ciencias. Una es la biología, como viene con bio, y la otra es la ciencia económica. En consecuencia, la bioeconomía es mejorar las condiciones y la calidad de vida, porque la economía en general lo que busca es satisfacer las necesidades ilimitadas de los seres humanos, pero la bioeconomía lo hace con un principio de respeto a la madre naturaleza. Y por eso es que la bioeconomía que nosotros hemos empezado a desarrollar, porque no lo he hecho solo, también tengo a otro gran comunicador, es un colega tuyo, investigador, se llama Marcelo Saiduni. Con él hemos empezado esta aventura, porque hace una aventura. Cuando nos conocimos hace más o menos un año atrás, él seguía una corriente, porque él ha profundizado muchísimo los conceptos del vivir bien, y yo seguía mi corriente bioeconomicista, pero en el interín, porque él había investigado durante más de 20 años todos los conceptos del vivir bien, una epistemología del vivir bien, yo también lo había visto porque justamente al hacer mis cursos en Alemania, ahí aproveché de aprender también de la gente que hay allá, las universidades son muy exigentes, y la pregunta que me hicieron, ¿y cómo enfocas tú el vivir bien? Entonces me tocó estudiar, profundizar, porque ellos tienen conceptos muy claros. En la Academia Europea funge como un requisito sine qua non la epistemología. Y teníamos que hacer una investigación seria. Es por eso que cuando volví a Bolivia y había hecho varios aportes científicos, me tocó encontrarme con Marcelo y él me preguntó, ¿por qué quieres unir la bioeconomía con el vivir bien? Y mi respuesta fue tácita. Le dije, tal vez ustedes han hecho muchos ejercicios haciendo el modelaje Uh de la -huh. bioeconomía, pero hasta el día de hoy creo que en la parte de medirla hay todavía hay algunas limitaciones. Entonces, ¿qué te parece si nos ayudamos mutuamente y avanzamos en el ámbito científico y logramos hacer una métrica del vivir bien? Esa fue la propuesta. Bueno, Jorge, cuando tú me hablas bioeconomía y me das un concepto de bioeconomía, bio a mí me suena a vida, como tú decías, ¿no es cierto? Y economía, esto de satisfacer las necesidades de la gente me suena interesante. Y entonces, luego me hablas de Marcelo que ha propuesto el tema, que propone el tema del vivir bien. ¿Qué es el vivir bien? Y luego, ¿qué te parece si engranamos la bioeconomía con el vivir bien? Primero diremos qué es el vivir bien. Bien, justamente muchos piensan de que este es un concepto que se ha acuñado en nuestro medio, en nuestro país, porque tiene sus excepciones tanto en Aymara como en Quechua, Aylin Causa o Sumas Camaña,
Pero el tener una buena vida viene desde los griegos. Justamente Platón y Aristóteles, ellos fueron los primeros que estaban preocupados por tener una buena vida. Es así como comienza el concepto. Y cuando uno lo va desarrollando epistemológicamente, encontramos que la sabiduría ancestral de nuestro pueblo tenía equivalentes. O sea, no estábamos en el mismo lugar, pero estábamos buscando exactamente lo mismo. Y obviamente que nosotros teníamos usos y costumbres muy diferenciados a los de la gente europea, y eso es lo que nosotros hemos empezado a investigar mucho más, a profundizar mucho más, y encontrar aquellos puntos que son comunes y que obviamente nos van a permitir definir epistemológicamente bien lo que es vivir bien. O sea, no dejarlo como un tema suelto, si bien está incluido en nuestra constitución política. Ahora estoy terminando una segunda tesis doctoral y justamente mis revisores, lo primero que me dijeron, el sustento del vivir bien no está muy bien desarrollado en Bolivia, porque la epistemología ecuatoriana va más allá. Eso es lo que me dijeron mis tutores, que son mexicanos, puertorriqueños, incluso hay gente de España. Entonces ellos me dijeron, me pusieron contra la pared y yo les dije, no es tan así. Nosotros tenemos una biocultura, una cultura que es más respetuosa que incluso la de los países nórdicos con respecto al tratamiento de la Pachamama, o sea, nuestra madre tierra, y por eso hay que enarbolar los 25 principios del vivir bien, que creo que nos diferencian de ustedes, pero obviamente creo que estamos en el mismo camino. Es que cuando uno habla de una persona economista, la hace como más, ¿cómo te digo? Más cerebral, más de números, más de fórmulas, y que piensa muy poco en todo lo que tú me estás hablando, de todo lo que significa la vida, la biología, todo lo que está en nuestro entorno y lo que significa nuestro suelo, nuestra casa grande, ¿no es cierto? Y más adelante también quiero hablar, porque sé que así como tú manejas esto de la bioeconomía, sé que también manejas el tema de energía, cómo va funcionando el entorno, la energía de todo lo que vivimos, de nosotros mismos, de la sociedad y del mundo, en este tema con la economía, por ejemplo. Es muy interesante esta charla. ¿Qué podemos decir de engranamos, se puede engranar la bioeconomía con el cambio climático? Mira, la bioeconomía es multidisciplinaria, es una nueva ciencia porque es un nuevo paradigma que cruza y transversaliza todo lo que tú conoces. O sea, no solamente es la agricultura, es la industria, es la construcción, es el turismo, son los servicios ecosistémicos, es prácticamente todo lo que los economistas estudiamos y tratamos de que funcione en equilibrio. Entonces, la bioeconomía, al principio, la gente que hizo las teorías clásicas tenía mucha razón al escoger una variable fundamental que es la materia. O sea, se puede decir que los economistas eran muy materialistas y lo que estaban buscando es hacer bienes materiales. Pero Rögen hace una crítica porque él habla de la termodinámica dentro de la física y habla de la segunda ley de la entropía y él dice, los hombres somos entrópicos. O sea, cuando hay muy alta entropía es que nos peleamos. Cuando hay baja entropía es que podemos construir. Entonces, esa es la segunda ley de la termodinámica y él dice, deberíamos unir lo material con lo Ya. energético. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos energía. Nosotros somos tan explosivos en algunos momentos o estamos calmados en otros como cualquier reactor nuclear. O sea, la verdad, el ser humano es en esencia energía. Y vibramos Entonces, en esa, y vibramos en materia de energía, ¿cierto? así es, así es. Entonces, la economía, cuando le agregamos esta variable, que es justamente la relación o el proceso de reestructuración entre materia y energía, ya se vio de que ese aporte es fundamental. Estábamos completando un poco el modelo inicial que se había formulado en Europa, porque acá en nuestro medio, no te olvides de que la gente es muy espiritual. O sea, no te hablo solamente por lo religioso, estamos hablando de que en la ancestralidad, justamente ahí se rinde culto a los astros, al sol, la luna, y obviamente toda esa cosmovisión es demasiado energética. De hecho,
donde está, digamos, la cuna de la civilizatoria que viene a ser Tiahuanacu, es un lugar místico donde el que va puede sentir y vibrar esa energía. Y ahí estoy entrándome justamente al tema del vivir bien, porque cuando exploramos nosotros científicamente el concepto, nos tenemos que remontar a la civilización Tiahuanaco y a la Inca. Y necesariamente tenemos que explorar también su lenguaje. Entonces, al hacer todas estas cosas, estamos manejándonos. No es así nomás. Lo segundo es de que no solamente es la materia y la energía. Siempre los economistas hacemos un análisis intertemporal. El tiempo para nosotros tiene costo, es una variable que nos permite desplazarnos en el tiempo, etcétera, etcétera. Pero nos hemos olvidado de otra categoría que es fundamental, es el espacio. Y el tiempo y el espacio es otro proceso de reestructuración que cuando nosotros vemos una herramienta que tenían nuestros ancestros, como es la cruz escalonada o lo que llaman chacana, ahí se hacen esas dos reestructuraciones. En la parte entre oeste es materia, perdón, es espacio-tiempo. Y entre el norte y el sur es materia-energía. Entonces, esa sabiduría, cuando encontré estos líticos y estudios de gente no solo de Bolivia, de Perú, de Ecuador, entonces ellos justamente ponían énfasis en esto, que Rögen, un rumano que en 71 hacía su primera publicación fuerte, él justamente reclamaba de que los economistas debiéramos hacer eso. Entonces, eso me sirvió para unir, fusionar las teorías, nuestras vivencias, nuestra cultura. Obviamente que este es un trabajo 100% científico. A lo que nos hemos dedicado son más de 250 libros de vivir bien que hemos leído para instrumentar este trabajo, es un trabajo fuerte, y también casi una centena de libros de bioeconomía, porque hay, por ejemplo, teníamos que explorar por qué el humano Rogan proponía estas cosas a la humanidad. Y no se había equivocado, porque después vinieron el informe de Roma, que eran los esposos Meadows, que son astrofísicos, gente, pero con un nivel intelectual de última generación, y ellos validaron lo que dijo Roma. Ellos dijeron, el mundo, si sigue yendo por ese camino, puede, puede explotar. Y hay la supervivencia del ser humano se puede. Cuando tú me hablas de las reacciones que hay en otros países, pero cuando me hablas también sobre la energía de Tiahuanaco, cuando me hablas de la chacana, por ejemplo, claro, son cosas de nuestros ancestros, son nuestros antepasados, es lo que tenemos nosotros dentro de nosotros mismos. ¿Cómo se relaciona esto con el mundo entero? Porque claro, nosotros lo podemos decir, la bioeconomía que va ligada y la energía y todos estos temas que manejamos, porque además nosotros somos muy enraizados, Uh -huh. muy enraizados, pero en otros países también se manejan estas cosas. ¿Cómo lo manejan con ese tipo de energía, Jorge? Bueno, en Europa, particularmente, ellos hacen mucha investigación, pero no llegan al nivel de profundidad que nosotros hemos imprimido para diferenciar. De hecho, nosotros hemos incorporado al modelo de Rögen tres variables. Una de ellas se llama biocultura. ¿Y por Ya. qué la biocultura? Porque hay que ver el globo, no es solamente ver una herramienta, no es solamente ver lo que tenemos en Tiahuanaco, hay que ver cómo son hasta nuestras formas de producción agrícola y muchas otras cosas. Entonces, eso tiene un nombre que se llama biocultura. Y la biocultura, cuando la introdujimos en el modelo, vimos con sorpresa que había sido una variable sumamente importante. Así como hemos puesto otra variable que se llama la territorialidad, que es un enfoque mutualista desde 1930, pero que le hemos rescatado. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en Bolivia tenemos un escalonamiento de nuestra infraestructura. O sea, la agricultura misma tiene estos andenes y almacenes, está terraplenada, como si fuera una cruz escalonada, y eso tiene mucha importancia en términos físicos, en términos de espacio, etcétera, que no había que omitir. Ese es el segundo aporte. Y el tercero es la bioinformación. Algo que mucha gente, bueno, Rögen no llegó a verla, por eso tal vez no la incluyó, pero está referida, por ejemplo, a todo lo que ahora vivimos, o sea, inteligencia artificial, el tema de manejo de las tecnologías de información y comunicación, etcétera, que al hacer el análisis físico de la entropía, podemos encontrar de que si uno mal maneja todas estas herramientas puede ser fatal.
Y si nosotros las manejamos bien, podemos construir. Entonces, la alta y la baja entropía es un tema de tesis doctoral de un profesor británico, a quien hemos tenido la suerte de conocer, y que él está candidateando a premio Nobel de física. Y justamente cuando él vio nuestro trabajo, se sorprendió porque dijo, ¿cómo gente de Latinoamérica está Ujú. entrando a este nivel de profundidad? Entonces, bueno, ahora ya hemos cruzado las barreras, somos conferencistas en Asia, en Ujú. Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, y es porque definitivamente son más de 20 años que hemos empleado en investigar. Nos hemos apropiado de una visión teórica y también a la vez práctica. Ahora, vamos a dejar hasta aquí el tema de los conceptos del vivir bien, de la bioeconomía, esos engranajes que se dan con el cambio climático y todo aquello muy bonito que nos has explicado, porque yo quiero iniciar un ciclo, porque quiero hablar también más adelante sobre lo que es vivir bien a más detalle, que seguramente lo vamos a hacer con Marcelo y sería un gusto para nosotros tenerlo en Estación Central también. Quiero que hablemos sobre la chacana también y toda esa energía que se vive en Tiahuanaco. ¿Cómo es que representa y todo aquello? ¿Qué te parece si lo dejamos para otros programas? Porque quiero cerrar esta entrevista hablando sobre la trayectoria y los textos, los libros que has escrito y cuánta aceptación. Yo sé que a nivel nacional e internacional han tenido muy buena aceptación, pero eso ¿a qué nos lleva, Jorge? ¿Hay más aceptación de repente a nivel internacional? Vivimos en un mundo tan globalizado que de repente nos vamos olvidando este tema de la energía, del vivir bien y de cómo tiene que ser en un concepto más detallado y más claro. Bueno, yo te puedo decir con mucha franqueza que eh, un profesor justamente de mi doctorado, él me dijo, cuando tú hagas una publicación con todo el contenido que conocía él del trabajo que había desarrollado en Europa, me decía, no lo publiques en tu país. Probablemente en Latinoamérica no tienen mucha costumbre de investigación y tampoco de lectura. Entonces, él me sugirió y me dijo, públicalo en Europa. Y le hice caso. Y realmente fue muy buen consejo, porque acá tengo un librito, no sé, ojalá lo pudieran ver. Eh, Ajá. Ese es el primer libro que lo De llamamos la de la filosofía a la política pública, ¿cierto? pública. Ajá. Entonces, este fue publicado por una editorial española, se llama Editorial Académica Española, y fue, digamos, como una sorpresa para los españoles leer todo lo que estaba acá, porque es un texto muy sencillo, era muy breve, eran 48 páginas, Ya. y sin embargo, como en Europa ellos mueven muchísimo el mecanismo de mercado, este librito se empezó a difundir en 33 euros. Bueno, no se ve muy bien por la luz, pero se llama La economía de la vida, la bioeconomía de Amazon. Ya. Y este es mucho más rico porque hemos atendido muchas preguntas, también habían inquietudes, algunas observaciones de científicos europeos sobre todo, y hemos allanado todos esos temas. Hemos lanzado este libro en Italia, de nuevo, pero Ujú. ahora tenemos la buena noticia de que, entendiendo de que en nuestro país los recursos o sea, el tema económico difiere de Europa, estamos haciendo la entrega no en el valor de los 23 euros que a Ya. 33 euros que había costado al principio en Europa, Ujú. sino mucho más accesible acá para el mercado. Estamos en un libro mucho más gordo, son más de 250 páginas, a Ya. todo color, en 110 bolivianos, que es el ¿Y precio dónde se lo que... puede comprar? ¿Dónde se lo puede adquirir, Jorge? Bueno, nosotros lo hemos hecho a propio pulmón. O sea, en este caso yo te podría dar mi número de celular, que es el 777-00228, porque lo que hemos hecho con Marcelo es, además de que al venderlo le hacemos un autógrafo a la persona Ya. y al que está inquieto le explicamos un poco más del contenido. Hacemos como una especie de café, arte y cultura, porque nos hemos sorprendido con cosas muy gratas. Por supuesto, y es para nosotros increíble poder conocer todas estas cosas, aclarar un poco esta idea desde los conceptos que los hemos manejado hoy, hasta ir ahondando un poco más en todos esos temas. Jorge, nosotros vamos a poner el número en pantallas para que la gente pueda comunicarse contigo, para que pueda tener el libro. Lamentablemente, pero hay que reconocer, y en algún momento también estaremos hablando de TICS, ¿no es cierto?
Ujú, ujú. ¿Cómo vamos en ese tema? ¿Cómo vamos? ¿Estaremos avanzando? Hemos tenido una época en la que hemos demostrado nomás cómo estamos en tema tecnológico para avanzar en la educación y todo ello, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Yo te agradezco muchísimo, Jorge, que estés con nosotros y hasta una próxima oportunidad. No, a ti las gracias. Con mucho gusto. Un saludo cordial para toda tu distribuidora teleaudiencia. Bueno, ya vamos a estar más adelante. Jorge Quiroga Canaviri con nosotros, economista, para hablarnos de esos temas tan interesantes que hacen nomás al desarrollo del mundo, de un país, de la nación, de la comunidad, de uno mismo como ser humano. Gracias por haber estado con nosotros, Jorge. Esto ha sido, amigos, Estación Central.